Bueno, entonces esta presentación se llama Diagnóstico, Retos y Oportunidades y es sobre la participación de la política. Cuando hablamos del estado del arte es como ver en qué andamos, en qué estamos, cómo vamos las mujeres en la política en este momento y cuáles son, digamos, como los insumos que vienen del pasado y hacia dónde nos apuntamos, ¿no? Entonces este es como el ejercicio. Esto no se ve pésimo. No, pero está desenfocado. Bueno, qué pesar, no sé por qué no lo ponemos en una, por favor, en una, ¿cómo se llama? Sí, para verlo bien, porque es que así la vemos todo grande, pero bueno, yo mientras tanto inicio. Entonces, hablamos, hay algo muy importante para nosotras como mujeres y más ustedes que vienen de procesos sociales de mujeres, de procesos de empoderamiento y que seguramente tienen muchísimo conocimiento ya, pero que es bueno siempre volverlo a repasar y con nuevos ojos, y es cuáles son esos marcos normativos o los marcos legales, ¿sí?, que defienden o que protegen todos los derechos de nosotras las mujeres, que son derechos básicamente a la igualdad y a la no discriminación, porque es que las mujeres siempre, desde épocas inmemorables, pues siempre hemos sido discriminadas en razón del sexo, porque siempre se le ha dado, digamos, como más prominencia a los varones, digamos. Pero aquí vamos a enfocarnos en algunas. Lo de la Convención de Viena, que era una convención de derechos humanos donde se habla por primera vez y se define por primera vez qué constituye la violencia de la mujer, fue la base sobre la cual después se desarrollaron todas estas normas a nivel internacional, incluyendo nuestra ley 1257 de no violencias contra las mujeres. Bueno, pero fue, digamos, como el hito a nivel internacional y fue resultado de todas las luchas de las mujeres. Bueno, entonces, aquí nos vamos a enfocar también a nivel global, ¿cierto?, en algunos instrumentos que son claves. Todo eso les sirve a ustedes también cuando presenten proyectos a nivel de organizaciones internacionales, si quieren hacer, digamos, todo lo que es la justificación. Normalmente a ustedes les piden, bueno, ¿cuál es el marco normativo? Esta es la racional, la justificación. Entonces, por eso lo coloqué ahí, porque sirve también para todas esas propuestas y trabajos concretos que ustedes van a hacer. Bueno, entonces la CEDAW, que ya dijimos es clave y que ustedes conocen, es, digamos, es el marco jurídico, ¿cierto?, para los derechos de las mujeres. Algunos les llaman casi como la carta de navegación, algunos que son como más religiosos o no quieren hacerlo dicen la Biblia de las mujeres, porque ahí encuentra uno todo lo que quiera para proteger nuestros derechos. Entonces está el articulado y están unas recomendaciones específicas que se han hecho a lo largo de los años según a medida que se van confrontando ciertas situaciones. Otra clave, el Programa de Acción del Cairo en 1994, que se refiere, que fue la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Cuando hablamos de población, pues hablamos de derechos sexuales y reproductivos, y eso fue supremamente clave porque se habló pues de todos la salud reproductiva, la planificación, el empoderamiento de la mujer, que nosotras tengamos el derecho a decidir si queremos ser mamás o no, o cuándo, cuántos hijos, el espaciamiento, etcétera, y sobre todo la educación sexual integral, que la educación sexual integral tiene que ver pues con todo lo que hablábamos en las escuelas. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar los embarazos adolescentes? Pues dándole una educación sexual integral tanto a los niños como a las niñas, porque a las niñas las ponen como si fuera la Virgen María que ha sido engendrada por allá, y resulta que no, que es un niñito o una niñita, y entonces no se hace la educación sexual también para que los niños, los varones jóvenes, también pues sean responsables también en eso y que no les echemos la culpa solamente a las niñas. Bueno, eso es clave para que lo vean. Hay una convención también a nivel regional, que es el Consenso de Montevideo, que también si quieren profundizar en esos temas, si alguna se interesa. La Plataforma de Acción de Beijing, pues eso también fue súper clave. Eso fue en 1995, todo esto ha sido el resultado de las luchas de las mujeres activistas,
que llevan muchísimos años luchando y que se han ido hasta por allá cantidades. Por ejemplo, creo que Marta y Beatriz estuvieron en Beijing. Yo vivía en Suiza y desafortunadamente me arrepiento hoy toda la vida de no haber podido estar ahí porque íbamos a ir con una delegación y me perdí semejante cita tan importante para los derechos. Bueno, pero el hecho fue que allí se decidieron 12 áreas muy importantes de acción para la defensa de los derechos de las mujeres. Y lo interesante, bueno, es que yo no sé si lo tenga aquí en la, espérate a ver, o si vuelvo a eso. Lo interesante es que, bueno, no. Bueno, lo interesante es que 25 años después, porque esto cumplió 25 años el año pasado, ¿sí? La plataforma de acción de Beijing, resulta que ningún país, ni siquiera los desarrollados, habían cumplido con los objetivos y con las metas que se habían propuesto. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon algo que se llama la generación igualdad. ¿Por qué generación? Porque fue 25 años después y se supone que hay una generación cada 25 años. Entonces, ahí se renovaron como un poco las metas y los programas de acción. Y hay plata también para eso. Cuando ustedes hablaban de plata también, por ejemplo, a nivel de acá local, también pueden las asociaciones de mujeres, de pronto eso se maneja a través del Fondo de Paz, y ONU Mujeres, y etcétera, también hacer propuestas al respecto. Los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, hablemos nomás de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, también tienen una meta específica que es la meta quinta, que es garantizar pues, la igualdad de género, ¿sí? La plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad de oportunidades en sus liderazgos, el punto 5.5, o sea que aquí enfatizan de nuevo el tema de que las mujeres debemos participar de manera igual, digamos, paritaria en eso. Incluso hay objetivos al 2030 que es lograr la paridad, según las Naciones Unidas, la paridad entre los sexos a nivel de la participación política. 2030 es el objetivo. Y lo otro interesante a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible es que también está la transversalización de género. Ustedes saben, está la pobreza, la lucha con el agua, la maternidad, bueno, una cantidad de objetivos que ustedes trabajan también a nivel local, y entonces dentro de eso también debe estar la transversalidad de género cuando eso se localiza a nivel de sus municipios, que también lo pueden hacer con relación al plan de desarrollo. Y finalmente, dentro de este marco internacional tenemos la resolución 1325 del año 2000 que se llama Mujeres, Paz y Seguridad, que muchas de ustedes como constructoras de paz seguramente ya la conocen, pues sabiendo que el Putumayo fue y ha sido tan golpeado por la violencia en la guerra, ¿cierto? En este objetivo de la 1325 es que básicamente las mujeres son constructoras de paz y deben participar como parte entera en todos los diálogos de paz. Y lo logramos realmente con la firma del acuerdo de paz acá, que ha sido, pues a nivel internacional dicen que es el ejemplo, Colombia, porque lo pusieron en todos los puntos, se sacaron como 122 medidas de acción para implementar sobre todo en los municipios PDs, pero que no se ha logrado esa implementación y es otra lucha también que hay. Pero bueno, eso es parte también del marco normativo. Aquí simplemente 3 o 4 artículos de la CEDAW, que la rectificó Colombia, que es la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Bueno, ya dijimos que el artículo 2 obliga a los estados pues, a proteger, a adoptar medidas para eliminar esa discriminación de las mujeres. El artículo 4, vamos a volver a eso, son las medidas especiales temporales para acelerar la igualdad. A eso es lo que le llamamos acción afirmativa o discriminación positiva. Por ejemplo, la ley de cuotas, por ejemplo, las cuotas que se dan para que los niños indígenas o las negritudes puedan acceder a la universidad fácilmente, porque hay una deuda histórica, entonces todas esas son cuotas afirmativas, de acción afirmativa, que se les da pues para limar las desigualdades, las brechas, ¿cierto? Pero son temporales, entonces eso viene de ese marco jurídico internacional que es el artículo 4. El artículo 5, súper importante porque es toda la lucha, digamos, porque las culturas
y las normas sociales han fomentado siempre la discriminación hacia las mujeres, esas cuestiones culturales. Entonces han perpetuado eso y entonces en ese artículo dice eliminemos los estereotipos sexuales, y han habido estereotipos también de que las mujeres no podíamos participar en la política, solamente hasta ahora con todas estas leyes es que ahora estamos tratando de hacerlo. Y el artículo 7 sobre todo súper clave, ese sí es más específico de la participación política, es igualdad en la vida pública y en la vida política, que es el derecho a votar y ser elegida y ocupar los cargos públicos, que ese sí es ligado realmente a la participación política. Bueno, revisemos rapidito esto, porque esto ya hemos hablado, es el marco jurídico ya a nivel nacional. Anoche estábamos hablando de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Entonces en la Constitución pues hay varios artículos, aquí hay una selección de algunos, que igual lo tienen ahí en la revista. Entonces el segundo, garantizar la participación de todas las personas. Fíjense en el lenguaje, todas las personas. Estamos usando un lenguaje incluyente, ¿no? Entonces siempre es clave también cuando hacemos esos proyectos de género y etcétera, usar ese lenguaje incluyente para irlo posicionando en la vida política del país. El artículo 13 que hablábamos, el derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación en razón del sexo. Imagínense que esto fue en el 91, ese artículo 13 está ligado directamente con lo que yo les decía ahorita de la CEDAW, ¿sí? Bueno, entonces el artículo 40 que ya lo decíamos ayer, elegir y ser elegida. Y ser elegida, mire, está dirigido a las mujeres y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Eso es lo que nos ampara a nivel de la Constitución como mujeres. Cuando nos dicen, es que ustedes las mujeres no, es que lo dice la Constitución. Y ayer veíamos que la Constitución es la madre, la ley de las leyes y que todo lo que está ahí se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, esa es realmente la cuestión jurídica, digamos, que nos protege a todas. El 43, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación en ningún ámbito. Reitera, digamos, el tema de que el Estado debe proteger eso. En el artículo 107 ya está la igualdad de género como principio rector de los partidos y movimientos políticos. Ustedes saben, o a lo mejor no sepan, las que sí son militantes de partidos políticos y que han recibido formación de sus propios partidos, saben que la ley 1475 es la ley estatutaria que rige los partidos políticos y los movimientos, los partidos políticos y los movimientos políticos. Y en este artículo ya se usa, o sea, ya se adhiere al principio de la igualdad de género, aquí dice equidad de género, ¿sí?, como el principio rector, o sea que realmente todos los partidos deben tener en cuenta esto, y si los liderazgos son masculinos y no los tienen en cuenta, ya es el rol de las mismas mujeres de apropiarnos de esta legislación para hacer el lobbying interno, la incidencia interna, para que esto se cumpla. Bueno, aquí hay otras cositas, el artículo 262, las listas a elecciones basadas en democracia interna y aplicar gradualmente los principios de paridad, alternancia y universalidad. La ley de cuotas, que fue la primera que se hizo en el año 2000, participación de las mujeres en los cargos decisorios de todas las ramas y órganos del poder público. Bueno, es que no tenemos tiempo para... Pero después sí, después encontramos el espacio, si queremos ahondar más, y de todas maneras aquí los del Instituto Holandés también pues pueden ampliar un poco eso. Miren, la ley estatutaria de los partidos políticos, las que les hablaba ahora, la 1475 del 2011, lo que hace esta ley, lo que hace es, digamos, crear unas medidas complementarias a esta ley que ya existía, que era la ley del 2000, que ya establecía las cuotas de género, y las medidas complementarias que hace esta ley es que, digamos, las mujeres deben recibir formación y capacitación por parte de sus partidos políticos, deben recibir financiación y que los estatutos garanticen esa participación efectiva en los órganos de gobernabilidad de los mismos, es decir, Dirección Nacional, consejos ejecutivos, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, el Consejo Nacional Electoral también prevé un 5% de todos los recursos por mujeres electas para financiar las campañas.
Y creo, según les decía Beatriz anoche, no sé, de pronto lo consultamos ahora con el compañero politólogo, en este momento que se está discutiendo todo eso, se está planteando que todas las campañas sean financiadas directamente por el Estado. Entonces ya nos quitaríamos pues todo este problema de la politiquería y la compra de votos. Yo no sé si eso ya vaya en qué debate, pero eso se está haciendo. Bueno. Luego el acto legislativo 2 del 2005, que es la reforma de equilibrio de poderes, que pues son estos principios de la paridad y de la alternancia, y que estamos, digamos, tratando pues de que haya mayor participación de las mujeres en las listas. Y luego finalmente otro hito importantísimo es el Código Electoral Paritario del 2020, que se suponía que se iba a aplicar en estas elecciones de acá. Y es el que finalmente el Congreso lo aprobó y dice que el 50%, que debería haber el 50% de participación de las mujeres en las listas de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se haga efectivo, los partidos políticos que no tengan 50% de mujeres en sus listas van a estar inhabilitados y entonces los hombres no van a poder participar y no van a poder comerse esa torta solos, como lo hacían anteriormente, cuando recién surgió la ley de cuotas, que estaban buscando mujeres rellenos. Entonces ahora nosotras también como feministas, como mujeres políticas de partidos, etcétera, estamos tratando de buscar mujeres que estén capacitadas, que conozcan y que no sean relleno, que no las pongan ahí simplemente porque los hombres quieren ganar. Bueno, entonces eso es, definitivamente eso no se pudo aplicar ahorita en las elecciones del 2022 porque sigue en estudio por la Corte Constitucional. Bueno, aquí simplemente también esto es un ejercicio interesante para que ustedes se den cuenta de cómo ha sido la evolución de esa normatividad en materia de derechos políticos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, sabemos que fue en 1954 que hubo esa reforma para que las mujeres tuviéramos derecho al voto, lo cual se demoró mucho porque realmente lo del derecho al voto ya había comenzado desde 1848, entonces para que llegáramos ahí eran casi más de 100 años, digamos. Entonces eso, la primera elección pues en 1957, que fue una elección pues realmente muy importante, porque fue cuando las mujeres votaron por primera vez, pero además votaron por primera vez para definir un tema de paz. A mí me gustaba decir cuando estábamos hablando del plebiscito por la paz hace 6 años, en el 2016, yo decía, no, es que este es el segundo plebiscito por la paz, porque en el primer plebiscito por la paz fue cuando votaron las mujeres y era para tratar de frenar un poco. ¿Estamos escuchando o no? Si yo no, yo me callo porque estoy desgañitada. Bueno, listo. No. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese plebiscito por la paz? Ahí, si lo miras en la gráfica, está ahí en la cartillita, sí. ¿Está mal escrito? Ah, bueno. Entonces fue el primer plebiscito por la paz. ¿Por qué? Porque estábamos en el periodo de la violencia, el país desangrado, etcétera. Y entonces, para frenar la violencia, fue que hicieron, digamos, esa votación y esa reforma constitucional para crear el Frente Nacional. Pero, ¿qué pasó allí? Y allí esto hablábamos también ayer, cuando se creó ese Frente Nacional, lo que se hizo fue que se repartió el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se dividían todos los cargos públicos y se turnaban cada 4 años y desconocían las otras opiniones políticas como el MRL, que era el Partido Liberal, digamos, más progresista, el Partido Comunista y otra cantidad y por eso surgió la violencia y la creación también de grupos armados alzados en armas como las FARC y bueno, y muchos otros grupos por eso, a los cuales persiguieron y sangraron. Entonces finalmente ese Frente Nacional que supuestamente era un proceso de paz, pues finalmente lo que hizo fue acrecentar más la violencia. Bueno, entonces en el 91 la Constitución, que ya hablamos mucho de eso. En el 2000 la ley de cuotas, que la acabamos de ver, que ustedes saben que tienen que elegir una terna de 3 personas para todos los cargos públicos de importancia en los 3 niveles del Ejecutivo, en las cuales uno debe ser mujer, o 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, pero 1/3 debe ser del otro sexo. 2011 ya pues lo que acabamos de decir de la ley estatutaria de los partidos políticos, el 2015 el acto legislativo número 2 en que habla, digamos, de la paridad y esto, y el 2020 que es el código electoral,
que ya, digamos, está siguiendo pues toda esta normatividad. Aquí vemos, digamos, en la gráfica, que la pueden ver más rápido, mejor en la cartilla porque se ve más cerca. Simplemente miren, en la Constitución del 91, que fue la que nos dio realmente, que modernizó el Estado colombiano que decíamos anoche y que nos dio más libertad, miren lo que había, 7% de mujeres, ¿sí? Y cómo fue, digamos, cómo ha ido creciendo. Y solamente hasta ahora, en estas últimas elecciones al Congreso, es donde casi hemos llegado al 30%, casi, porque no es como 29%, y ese casi era, digamos, ese 30%, era lo que decían, digamos, las plataformas de mujeres internacionales y la normatividad internacional, que necesitábamos al menos un 30% para tener una masa crítica de mujeres electas que puedan transformar la ciudad, el país, digamos. Y sin embargo, estamos muy por debajo de otros parlamentos, incluso en América Latina, donde hay medidas, digamos, más de acción afirmativa. Aquí tienen pues un poco cuál ha sido la evolución también del número y porcentaje de mujeres elegidas en el Congreso entre el 2010 y el 2026. Esto está inspirado aquí justamente en un cuadro de ustedes, del NIM, del Netherlands Institute. Era un cuadro del 2015, pero que lo adaptamos poniéndole las nuevas dos elecciones, y vemos cómo ha crecido. Miren, por ejemplo, aquí, del 2010 al 2014 teníamos 12.6, subimos al 19 igual, ¿cierto? En el 2018 al 19, pero en las elecciones pasadas, no las de este año, las pasadas, bajamos de un punto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo si subimos, cómo bajamos? Bueno, afortunadamente como que en estas últimas elecciones ya ha habido como más madurez del electorado, ya con la consulta anticorrupción también la gente ya sabe que no tiene que ser el tamal y esto y lo otro y el zinc, sino que ya hemos tenido... Exacto, las hojas de zinc, etcétera. Entonces ya la gente ha tenido como más conciencia de que realmente podemos transformarlo, y eso fue lo que se demostró también con estas elecciones pasadas, tanto al Congreso. Bueno, estos son los resultados a la Cámara y a la Cámara de Representantes por partido político. Vemos el porcentaje de mujeres y hombres, es una adaptación propia de la Registraduría Nacional. Miren, por ejemplo, en el Senado, miren esto, miren esta gráfica aquí, la primera columna, es el número de candidatas en el Senado, donde vemos, por ejemplo, que el pacto histórico tiene realmente una lista paritaria, sacó el mismo número de senadoras hombres que mujeres. Y esta vez en las elecciones también hubo más partidos, como 4 partidos, que utilizaron, digamos, esas listas cerradas de las que hablábamos para subir, que era lo que habíamos hablado un poco. Bueno, a ver, sigamos. Esto es interesante, esto es algo también, digamos, estas son elecciones locales, son un poco viejas porque son del 2015, no tenemos pues como fuentes como para haber puesto al día las gráficas, las cifras, para ver qué nos daba. Pero miren lo interesante, por ejemplo, en candidatos a gobernaciones, ¿sí? Las rosadas son mujeres y las otras son hombres. Entonces teníamos 25 candidatas a gobernadores y 130 candidatos hombres. Y los elegidos, en ese momento teníamos 5 mujeres electas y 27 hombres, o sea que 5 de 25, ¿eso cuánto nos da? Como el 20%. ¿20, Marta? Como el 20%, o sea, mucho menos de lo que... Y lo mismo lo vemos para las alcaldías y las asambleas. Bueno, eso ustedes lo pueden leer ahí en la cartilla. Miren, por ejemplo, en las asambleas, para que vean, miren la cantidad de candidatas en las asambleas, estamos hablando aquí a nivel nacional. Eran 1.262 y solamente se eligieron 70. Entonces es una cosa bárbara, sí. Aquí estas son las elecciones locales de hace 4 años y vemos en las alcaldías solamente el 12% fueron electas.
Las alcaldías son, por aquí estaba la gráfica, son 1000, no me acuerdo, y solamente hubo 132, 12% electas. Y en la subgobernación se eligieron solamente 2 gobernadoras. O sea que con relación a la gráfica que les mostré antes, que éramos 5, eran 5 gobernadoras, en lugar de aumentar, lo que hicimos fue retroceder, recular. Bueno, listo. Este es un mapa rápido del lugar que ocupa Colombia a nivel mundial. Esto es del Parlamento Internacional. Y vemos que Colombia, entre 182 países, ocupa el lugar 122 en todos los parlamentos, Cámara Baja y Cámara Alta. O sea que realmente estamos prácticamente en la cola. Sin embargo, el registro electoral, o sea que tenemos muy poquitas mujeres comparadas, ¿cierto?, con otros países. Pero si vemos el registro electoral, nos damos cuenta que las que votan en el censo electoral, el 55.2% de la participación electoral son mujeres. Entonces, ahí que están pasando exactamente. Entonces, bueno, entonces aquí ya hicimos ese panorama, ¿cierto?, de que vemos que todavía somos muy poquitas y que estamos lejos, digamos, de esa paridad que es, digamos, como el sueño que tenemos, y no solamente el sueño, sino la normatividad internacional. Entonces, ¿por qué somos tan pocas? Entonces, estas son algunas de las razones, que ya lo hemos dicho: la cultura patriarcal, poco espacio de participación en las mujeres en lo privado y en lo público, la recarga de labores de cuidado de las mujeres, la doble y triple jornada. Entonces, si hay que cocinar, cuidar a los niños, hacer todo porque los compañeros no cumplen, o las mujeres están solas, pues evidente hay menos posibilidades de participar. Los partidos políticos dominados por hombres con poca sensibilidad de igualdad de género. Se necesita un cambio cultural para el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio, pues, de eso. La voluntad política para la implementación de la legislación de igualdad de género. Ustedes ya vieron en ese brochazo rápido que hicimos que hay una cantidad de piezas legislativas, pero que no se implementan. La carencia, poco apoyo unificado del movimiento social de mujeres para la participación política de las mujeres, ¿sí? Poco apoyo unificado de las mujeres para apoyar mujeres. Aquí tenemos una buena juntanza, y por lo menos ayer lo estaban diciendo ustedes cuando se presentaron, que no, que van a trabajar todas y que vamos a apoyar. Vamos a ver, ojalá sea así, porque de eso es que se trata, ¿cierto? Bueno, otro tema, déjame terminar y... Otro tema, la carencia de recursos y habilidades para la realización de una campaña electoral efectiva, la necesidad de capacitación y financiación. Por eso esta formación es importante, y ahora que tenemos aquí ya en 5 minutos, termino este panorama y le damos la palabra aquí a los compañeros que vienen del Instituto Holandés para hablar justamente de esas estrategias. El sistema electoral pues también afecta, porque hay las cuotas voluntarias, listas abiertas, son orden en la lista cremallera. Ayer hablábamos de eso, las listas cerradas, pero siempre a nivel internacional se dice que las listas cremalleras, que es un hombre, una mujer, etcétera, en listas cerradas, favorece a las mujeres, ¿cierto? Porque si las ponen arriba, entonces como se eligen los 4 primeros, dependiendo pues el logo y la marca, podrían favorecer a las mujeres. Pero tenemos todo el debate que decíamos ayer. Entonces, pero ¿cómo va a hacer esa negociación de los avales si quieren para arriba, ¿cierto? Luego, la falta de aprobación de la Corte Constitucional de la paridad, que no se pudo hacer a tiempo para que se hubiera realizado en estas elecciones pasadas. Lo que acabamos de hablar, que la mayoría de las votantes del censo electoral son mujeres, pero votan por hombres, ¿cierto? Y tendríamos que hacer una sensibilización a las mujeres votantes en una campaña ciudadana que digamos las mujeres votamos por mujeres. Entonces entonces ya hablamos de este tema. Eso igual lo van a profundizar más, me imagino, acá con los compañeros. La violencia política, ustedes van a decir algo sobre la violencia política. ¿Rápido? No. Un tema muy importante, y ya estamos, 2 diapositivas más y ya. Listo. Pero bueno, entonces, uno de los temas también, ¿por qué somos tan pocas?, es el tema de la violencia política. Aquí nos decía la compañera Marisol, que no la veo por acá,
que ella había sido víctima de violencia política por sus propios compañeros, y muchas de ustedes y muchas de nosotras de alguna manera, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la violencia política? Bueno, ahí lo pueden leer. Es una violencia de género que busca reducir los derechos de las mujeres elegidas, busca el derecho de las mujeres a ser elegidas y la voz en las tomas de decisiones, con acciones que limitan su participación política como activistas sociales. Ustedes también, no solamente tienen que ser militancias en los partidos políticos y candidatas a cargos de elección popular. Y entonces son actos como descalificar las intervenciones, cerrarles el micrófono, hablarles de la vida sexual, amenazar a los hijos, golpearlas y hasta matarlas, como pasó con la candidata de Suárez, no recuerdo si ustedes se dieron cuenta. Bueno, pero acá también mataron a una compañera, ¿sí o no?, que se formó con nosotras hace 4 años, participó en un taller de estos y la asesinaron, ¿sí? No sabemos, bueno, o sea, por las razones que fueran, pero la asesinaron. Bueno, entonces aquí en este estudio que hizo el Instituto Holandés, justamente en el 2017, que hicieron un estudio sobre violencia política, se dieron cuenta que el 67% de esas mujeres políticas entrevistadas habían sido víctimas de violencia política. Y la mayor razón había sido, y los mayores perpetradores pues eran los compañeros de los mismos partidos políticos, como le pasó a Marisol, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque uno a veces puede pensar, no, son los oponentes de otros partidos, no, pero a veces son los mismos compañeros porque se están. Entonces, todos esos actos hay que denunciarlos, y una de las cosas importantes también que ellas decían eran cuando estaban en las sesiones parlamentarias o en los consejos, les cerraban el micrófono para que no hablaran. Bueno, de hecho, ahí está la referencia del instituto, del estudio del instituto, que lo pueden buscar también, creo que está en el folleto. Y importante que sepan que algunos partidos ya tienen su protocolo para denunciar esas violencias políticas. Por ejemplo, en el Partido Verde llevamos tiempo trabajando ese tema y ya está, digamos, a punto de ser adoptado, o sea, ya se ha discutido y todo. Entonces, ¿nosotras qué necesitamos pues para realmente ser activas en la política? Y yo creo que todas ustedes tienen esas cualidades y esos atributos. Perder el miedo, creer en nosotras mismas, o sea, una misma tiene que creerse el cuento. Si quiero ser candidata, pero si yo tengo dudas y todo, si yo misma no me creo el cuento, ¿quién me lo va a creer? ¿Cierto? Entonces, esas son, digamos, como cuestiones importantes. Tener constancia y perseverancia. Uno, por ejemplo, ha sido candidata, entonces va una vez y ya dice, no, ya después no me vuelvo a lanzar, o 3, pero no, así es que uno va entrenándose y la gente también lo va conociendo. Apoyarnos mutuamente, por eso es importante estas juntanzas, para que después, una vez que sean candidatas, pues tejer y poder apoyarlas. Continuar fortaleciendo los movimientos sociales, como ustedes los están haciendo a nivel de sus comunidades y territorios. Y tener confianza en nuestro poder político, saber que nosotras somos mujeres que podemos transformar vida, y de hecho lo hacemos a nivel privado en nuestro hogar. Entonces, pues con mayor razón lo vamos a hacer con nuestras comunidades. Y finalmente, ¿cuáles son nuestras apuestas y por qué estamos luchando? Esto sería parte de lo programático, muchachas. Bueno, entonces, estamos luchando por la paridad en lo público y en lo privado, una participación equitativa y efectiva en la política, y una conciliación con la vida doméstica, porque eso es una lucha política también, que en el hogar también les ayuden pues a la distribución de esas tareas. Una vida libre de violencias en el espacio privado y público, en la casa, en la calle, en lo institucional y en la sociedad, porque eso a qué lleva, pues a tener una mejor salud mental y también una seguridad personal. La salud sexual y reproductiva también es parte de nuestra agenda. La salud sexual y reproductiva, mi cuerpo es mío y yo decido. Y no más embarazos de adolescentes. Tenemos que luchar contra los embarazos de adolescentes. Eso es un tema programático importante. La salud productiva. Escuchemos, que ya voy a terminar. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos, si alguien hace una dinámica antes de que empiecen los compañeros.
La salud productiva, entonces la autonomía económica es súper clave, entonces ustedes tienen que luchar también por eso, por esas oportunidades de las mujeres. Y la igualdad de trabajo, igual salario, que esas son metas pues ya de pronto más a nivel urbano, pero igual hay que luchar por eso. La construcción de la paz territorial, más acá en un departamento como este con 8 municipios PEDETs. Implementación de los acuerdos de paz con enfoque de género, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. El cuidado de la vida, que acá también eso, bueno, en todo, pero acá es súper clave. La biodiversidad, las fuentes hídricas y los ecosistemas nos dan un medio ambiente sano, ¿cierto? Y finalmente lo hemos hablado mucho, la lucha contra... Y algunas, si están tan amigas, yo creo que se separen, por favor, para que lo hagan. Ya vamos a terminar. Bueno, listo. Entonces, y la lucha contra la corrupción, que lo hemos hablado mucho acá, y es que los recursos públicos son sagrados, y de pronto algunas de ustedes recuerdan esa consulta anticorrupción que se hablaban de muchos temas específicos, y entonces sería eso. Bueno, aquí tienen lo de los temas de la plataforma de acción de Beijing, que también lo pueden mirar e incorporar, de pronto les pueden servir de pista a sus propuestas, está en la cartillita. Y ya acá esta era una propuesta, y ya con esto terminamos, era una propuesta de la Red Nacional de Mujeres, que eran los aportes que hacían a la política pública de género. Beatriz, son los 5 ejes, no sé si quieras decir algo al respecto rapidito, y ahí ya cerramos esta sesión. Bueno, entonces digamos que estos son 5 ejes claves también, que son pistas que también sirven para hacer eso de la agenda programática, que se puede trabajar, y que ahora que ustedes van a tener los diálogos vinculantes, que va a ser ahorita en noviembre, esas son, digamos, las pistas de los aportes que podemos hacer en cada uno de los ejes de transformación social, que son las prioridades del gobierno de Petro y Francia, ¿sí? Y que sería, digamos, para aportar en esa dirección. Bueno, entonces eso es el panorama global. Bueno, escuché a la señora Sofía hablar sobre que había habido mujeres antes más y después ahora menos, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, no, que o sea, digamos, la problemática ha sido que a veces nosotros votamos por una mujer pensando cómo generar un cambio, pero cuando ella hace un proceso mal en la política, entonces decidimos votar nuevamente a los hombres, pero no nos damos cuenta que ese país ha sido gobernado por hombres durante mucho tiempo y sigue, no sé si igual o peor. Entonces es seguir dándonos la oportunidad a las mujeres sin cerrarle la puerta a ellas. Por ejemplo, aquí en el departamento pasó, estaba hablando la compañera de Argenis, pero también pasó con Sorel, la gobernadora. Pero eso no quiere decir de que todas las mujeres actuemos de mala forma, ¿no? Son experiencias nuevas que vamos cogiendo para poder seguir trabajando con todos. Entonces yo creo que eso es lo que decías, hacer el apunte, ¿no? Y otra cosa que me siento aludida, y a mí cuando algo no me incomoda, lo digo en el momento preciso, soy así. A doña Marta, pues sí, a veces estamos generando desorden, pero no es la idea de gritarnos. No somos niños de 6 años para que nos griten. Tenemos entendimiento y la capacidad de saber si estamos cometiendo un error y no lo puede decir de buena forma. Gracias. Debemos de tener respeto con quien está haciendo la exposición, y sí, lo digo, eso es para todas nosotras, me incluyo porque en el momento también he hablado, sí debemos de tener ese respeto, y sí, por eso la compañía tiene que levantar la voz, porque de allá están, silencio, cállense, silencio, cada ratito, y no somos niñas para que lo estén cambiando, pero nos olvidamos de que debemos de guardar silencio. No, eso no discutamos. Vean, en ese punto que usted decía es muy importante, usted decía, y justamente para ahora la agenda programática que viene, es bueno que aquí que estamos nosotros en este proceso saquemos siquiera unos 2 puntos, unas 2 ideas, unas 2 propuestas, como las que vamos a llamar, para presentarlas como ese colectivo de mujeres, para que las presentemos en Puerto Asís. Ya que nos están dando estas ideas,
organizarlas y que en ese trabajo saquemos aunque sea unas 2 propuestas. Eso es.